El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 5, de los versículos 12 al 16, y la palabra de Dios dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dios nos bendiga, es un motivo de alegría congregarnos una vez más en torno a la palabra de nuestro Dios. Les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, los versículos 12 al 16. A principios de los años 80, un misionero pentecostal norteamericano oraba por la siembra de una congregación en el estado de Michoacán. Lamentablemente no recuerdo su nombre, pero era un obrero esforzado y actuaba bajo un código ministerial muy elevado. Lo conocí una noche cuando fue a buscarme a la primera iglesia bautista de Zamora, Michoacán, para decirme: vengo a predicar de la iglesia bautista de Paracho. Me invitaron a hacerlo, pero están invitando a quien quiera ir. Temo que los testigos de Jehová se apoderen de la congregación, así es que tengan cuidado con ella, porque si ustedes los bautistas no atienden su propia iglesia, los testigos de Jehová la van a tomar, y aunque no quiero hacerlo, prefiero hacerlo yo. En pocos años el misionero pudo sembrar una iglesia en el municipio de Los Reyes. Trabajaba muy duro, pero parte de su éxito radicó en su identificación con la gente del lugar. En cierta ocasión contactó a un hombre enfermo, a quien invitó al servicio y prometió pasar a su hogar a recogerlo. El misionero llegó al hogar del hombre acompañado de sus hijos y pidió a los niños que se recorrieran al centro del asiento delantero del vehículo para que el invitado se sentara del lado de la ventanilla, cosa que sus hijos hicieron. El hombre padecía de lepra y el misionero lo sabía. Es verdad que, a diferencia de la gente de la antigüedad, ahora sabemos que es más fácil contagiarnos de gripe que de lepra, pero siendo honestos, es muy difícil superar los prejuicios de una enfermedad con una historia tan larga y oscura. En el mundo judío la lepra estaba asociada con la idea del juicio divino. De hecho, el nombre hebreo de la enfermedad, la palabra tzaraat, proviene de una raíz que significa ser castigado. En el relato de Lucas, este mal se convirtió, sin embargo, en un medio para expresar varias realidades. Veamos cuáles son. El tema de hoy es los medios de un mal, y hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. La primera de ellas es que ese mal fue un medio para expresar una necesidad. En la Biblia se llama lepra a una serie de problemas no clínicos como el moho de la ropa y el salitre de las casas. Con ese nombre se conoce también afecciones de la piel que pueden ir desde psoriasis y micosis hasta el mal de Hansen propiamente dicho, la verdadera lepra. En la antigüedad bíblica, la lepra era una maldición para sus víctimas. Implicaba, además de los estragos físicos, vivir bajo el estigma y los vituperios. Pero esto no es cosa del pasado. Hace apenas 50 años, el doctor A.B. McDonald, director del leprosario de Itu en Nigeria, dijo respecto al efecto emocional de la enfermedad: el leproso es un enfermo tanto de la mente como del cuerpo. Por lo que sea, se tiene una actitud diferente con la lepra de la que se tiene con cualquier otra enfermedad deformante. Se asocia con vergüenza y horror y conlleva de alguna manera misteriosa un sentimiento de culpa, aunque se haya contraído tan inocentemente como cualquier otra enfermedad contagiosa. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida, y algunos efectivamente lo hacen. El impacto visual de la enfermedad sigue generando sobrecogimiento. En nuestra ciudad, en la ciudad de Querétaro,
es posible ver a algunos enfermos de este mal mendigando en las plazas. Volviendo a nuestro relato, el hombre de la historia, dice el texto, estaba lleno de lepra. No había parte de su cuerpo que no estuviera afectada por el mal. No es necesario esforzarnos mucho para imaginar su condición, condenado a una larga y terrible agonía. Tampoco es necesario detallar los estragos de la enfermedad. Hacerlo puede ser morboso. Siendo médico, Lucas no lo hizo. Simplemente dijo que el encuentro ocurrió en una de las ciudades de Galilea, tal vez Capernaum, y seguramente en las afueras de la ciudad, pues los leprosos no podían entrar a ella. Lo primero que el relato dice del hombre es que cayó rostro en tierra ante el maestro. Su postración era signo de su gran necesidad. Curiosamente, los evangelios parecen variar respecto a lo que el enfermo hizo delante del Señor. Marco lo describe arrodillándose en 1:40, Mateo postrándose en 8:2, Lucas cayendo sobre su rostro, pero estas acciones son posibles en un orden consecutivo. Esta es una evidencia clara de que, como dijo Martín Lutero, la fe es la mano del mendigo. Carlos Spurgeon, predicador bautista del siglo XIX, decía respecto a la fe de este enfermo: no había ningún caso de lepra declarada que se hubiera curado mediante algún tratamiento médico o quirúrgico. Esto hizo que la cura de Naamán en épocas pasadas fuera tan notable. Observen además que nuestro Señor Jesucristo mismo, hasta donde yo sé, nunca había sanado un leproso hasta ese momento en que el pobre desgraciado aparece en escena. Había curado fiebres y había echado fuera demonios, pero la cura de la lepra era en la vida del Salvador algo que todavía no había ocurrido. No obstante, aquel hombre, atando cabos sueltos y comprendiendo un poco la naturaleza y el carácter del Señor Jesucristo, creyó que él podía curarlo de esa enfermedad incurable. Sintió que si el gran Señor no había curado la lepra todavía, era capaz de realizar un milagro así y decidió ir en fe a él. Pero sorprende también la súplica del enfermo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la redacción de Lucas, todo el énfasis se encuentra en la voluntad del Señor Jesús. Aunque, como ocurre en español, en el Nuevo Testamento querer, la palabra celo, de donde viene nuestra expresión celo, tiene frecuentemente un sentido profano. Marcos, por ejemplo, dice que Herodes el tetrarca quería ver a Jesús, en el capítulo 9, versículos 7 al 9 de su Evangelio, pero el querer del Señor aquí expresa su voluntad para ejercer la plenitud de sus poderes a favor de los necesitados, como encontramos en Mateo 20:32 y Marcos 1:41. En su angustia el hombre clamó por sanidad y encontró la respuesta a su clamor. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de los medios de un mal. Y la segunda enseñanza que encontramos es que este mal fue un medio para recibir misericordia. La respuesta del maestro a la súplica del leproso fue inmediata y sorprendente. Extendió su mano y lo tocó. Eso no se hacía. Estaba de hecho prohibido por la ley de Moisés. Tocó a un intocable. Mostró cercanía con su propósito. Se expuso a contaminarse ritualmente, cuyo grado, según la ley de Moisés, era mayor en las etapas iniciales de la enfermedad que las más avanzadas. Pero seguramente el maestro tocó al leproso porque el leproso había tocado primero su corazón. La imagen es muy gráfica y poderosa. Napoleón Bonaparte, quien sabía del poder de las imágenes y las utilizó para promover el culto a su propia persona, hizo que Jean-Antoine Gros lo pintara durante la campaña en Egipto visitando a los apestados de Jaffa. En el cuadro que lleva justamente ese nombre, Gros pintó a Napoleón en el momento de acercarse a tocar la lesión de uno de los enfermos, lo que realmente nunca sucedió, pero sirvió al emperador para resaltar su figura cual si fuera un ser milagroso. Para resaltar aún más el halo del emperador, Gros pintó al médico jefe del ejército tapándose la boca con asco por el mal olor o el riesgo al contagio. No fue el caso del maestro. Después de tocar al enfermo dijo: quiero, sé limpio.
La declaración del Señor materializó la sanidad del hombre y al instante, dice el texto, la lepra se fue de él. Pero inmediatamente después de la sanidad mandó al leproso que no hablara a nadie del milagro, prohibición de la que hablaremos después. Es claro que el relato nos habla del poder del Señor Jesús para sanar a los enfermos. Pero ¿qué lecciones permanentes se derivan de esta historia? Hay cuando menos dos aspectos de la enfermedad que nos atañen directamente. Primero, vivimos en una zona donde la lepra es casi endémica y los casos de contagio están aumentando. Según la Secretaría de Salud, entre 2016 y 2017 se detectaron 277 nuevos casos en México, siendo el Bajío una de las zonas de mayor incidencia. Pie de Gallo es una comunidad donde desde hace décadas se han reportado casos de contagio. La hermana Estela Moreno, una mujer de esa comunidad, cuenta que cuando ella era niña su familia visitaba a un amigo de su padre que estaba enfermo de lepra. Cuando el hermano Anselmo le preguntaba si sentía dolor, el enfermo le respondía que no, que solo sentía una intensa comezón. El enfermo cubría su rostro con un pañuelo, como los vaqueros, pues había perdido los tejidos de la nariz y del mentón. En segundo lugar, no solo estamos expuestos físicamente a este mal, todos nacemos con una forma de lepra en el alma, la inclinación al pecado. En la historia de la predicación cristiana, la lepra ha sido vista como un símbolo del pecado. La razón de esta asociación es clara. El pecado deforma a los hombres, desfigurándolos hasta matarlos. Martin Lloyd-Jones decía: el pecado, como la lepra, no respeta a las personas. Naamán era un varón grande ante su Señor, un hombre de gran valor, un hombre exitoso, pero leproso. No importa quiénes seamos ni qué seamos, el pecado es un problema universal. Leamos las biografías de los reyes y las reinas, de capitanes, de primeros ministros. Leamos los testimonios de hombres en la mejor situación posible en cada aspecto de la vida y lo encontraremos siempre. Todos estamos sujetos a él y todos lo sufrimos. Esto nos reduce a un común denominador. No hay éxito o fracaso cuando se trata del pecado. Todos somos fracasados, todos tenemos esa terrible lepra en el alma. En la misma línea de pensamiento, Carlos Spurgeon hablaba de quienes, aun escuchando el Evangelio, resisten estoicamente su mensaje. Tenemos, decía Spurgeon, un buen número de leprosos entre nosotros, con la palidez en su frente muy visible para quienes los miran y aún así son indiferentes y no lamentan su perversidad ni quieren ser limpios de ella. Conviven con el pueblo de Dios y escuchan la doctrina del nuevo nacimiento y las buenas nuevas del perdón y oyen esas enseñanzas como si no tuviesen ninguna aplicación para ellos. Si acaso alguna vez les brota un deseo a medias de que la salvación pudiera venir a ellos, pero es un deseo demasiado lánguido para que pueda perdurar. Todavía no se han dado cuenta de su enfermedad y del peligro que corren, no oran pidiendo ser librados de su condición, siguen durmiendo en el lecho de su indolencia y no les importa ni el cielo ni el infierno. La indiferencia hacia las cosas espirituales es el pecado de nuestro tiempo. Los hombres son insensibles de corazón acerca de las realidades eternas. Una terrible indiferencia domina la multitud. Pero el Señor Jesucristo sigue siendo el médico divino. Se cuenta que cuando Francisco de Asís reflexionó en el modo en que el Señor trató a un leproso, una gran onda de compasión se apoderó de su vida y la cambió. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de los medios de un mal y el texto nos enseña que el mal es un medio para acreditar una identidad. Finalmente el relato culmina con la sanidad del enfermo y las precisas instrucciones del maestro. Le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? El autor sagrado no revela la razón por la que ordenó al hombre que guardase silencio, así que se han sugerido varias posibilidades.
Algunos piensan que era prevenir un movimiento nacionalista centrado en Jesucristo, como el intento narrado en Juan 6:15. Otros que era prevenir una crisis prematura, contrarrestar el arraigo de un concepto erróneo del carácter e identidad del Salvador, como si fuera primeramente un hacedor de milagros, etc. Aunque estas razones son viables, el autor sagrado simplemente guarda silencio sobre las razones del Señor. Es de suponerse que el hombre sanado obedeció la prohibición, pero los demás testigos del milagro no. La prohibición no había sido dirigida a ellas, y de ahí que el relato diga, pero su fama empezó a extenderse más y más. Pero el Señor Jesús dio al hombre sanado un mandamiento positivo. Debía presentarse a los sacerdotes para ser restaurada la comunión social y religiosa de su pueblo de forma completa. Sería por boca de ellos que se certificaría el milagro. Como todo asunto capital, debía constar por boca de 2 o 3 testigos. Si pasaba la inspección de los sacerdotes, lo declaraban curado, debía presentar entonces la ofrenda requerida, que consistía en 2 avecillas, según nos enseña el libro de Levítico, capítulo 14. Pero no tenía nada que ver con los métodos del brujo de San Luis Potosí. ¿De qué brujo estamos hablando? Esta historia me la contó un médico del Hospital México-Americano. Él decía que se cuenta de un hombre que sufrió un infarto y que le daban muy pocas posibilidades de vida. Alguien dijo al paciente que buscara un famoso brujo en San Luis Potosí, asegurándole que podía ayudarlo con su problema. Desesperado, el enfermo pidió que lo llevaran a ver al brujo, y cuando estuvo frente a él, el brujo puso su mano sobre el pecho del paciente para escanearlo, y reflexivo dijo: efectivamente es un infarto agudo al miocardio, hay un importante daño en el músculo cardíaco. Y después de una pausa, el brujo preguntó al paciente: ¿conoce los gorriones? El enfermo contestó: sí. Entonces el brujo dijo: bueno, necesito que vayan al mercado y compren un par de gorriones, deben tomarlos por las alas, partirlos vivos por el pecho, y después deben colocarlos sobre tu corazón y te vas a aliviar. Y así lo hicieron, y efectivamente el enfermo se recuperó. Pero tiempo después el paciente fue diagnosticado con cáncer en el cerebro, y sin dudarlo, pidió que lo llevaran al brujo. Cuando estuvo frente a él, el hombre puso su mano en la frente del enfermo y confirmó el diagnóstico. Efectivamente, tienes un tumor de 10 centímetros, es un cáncer muy agresivo y está ubicado en una zona inaccesible. Seguidamente preguntó al paciente: ¿conoce las golondrinas? Entusiasmado y colocando hacia arriba la palma de la mano mientras con la otra imitaba la acción de cortar, el enfermo le dijo: sí. ¿Que me las partan? El brujo le dijo: no. Y haciendo con la mano la señal de despedida dijo: que te las toquen. En la ofrenda establecida por la ley, una de las aves debía ser sacrificada y su sangre debía mojar a la otra, que luego sería puesta en libertad. La sangre del ave muerta era entonces rociada 7 veces sobre el paciente y se lo declaraba sano. Al oír los sacerdotes que había sido Jesús quien le había sanado, completa instantáneamente, tendría un testimonio irrefutable de su poder y de su amor, de su carácter mesiánico. También sabrían que cuando el maestro condenaba las adiciones humanas a la ley de Moisés, no estaba quebrantando la ley, sino cumpliéndola cabalmente. Pero ¿cuál era la fuente del poder y de la compasión del Señor? Era su comunión con el Padre. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice la Escritura, de lo que Oswald Chambers comenta diciendo: demasiadas veces pensamos en la cruz de Cristo como algo con lo que tenemos que pasar, olvidando que el propósito de pasar por ella es el de introducirnos en ella. La cruz simboliza para nosotros una sola cosa: total, entera y absolutamente identificarnos con el Señor Jesucristo, y no hay nada en la identificación que la haga más real que la oración. Entonces, ¿qué hemos de pedir? El propósito de la oración no es conseguir respuestas de Dios, sino mantener una unidad perfecta con Él. Si oramos solo porque queremos respuestas, nos irritaremos y acabaremos enojados con Dios.
Cada vez que oramos recibimos una respuesta, pero esta no siempre viene de la manera que lo esperamos. Y entonces nuestra irritación espiritual demuestra nuestro rechazo a identificarnos verdaderamente con nuestro Señor en la oración. No estamos aquí para demostrar que Dios da respuesta a la oración, sino para ser trofeos vivientes de la gracia de Dios. Como conclusión, históricamente la lepra es una enfermedad rodeada de mitos y prejuicios. Y tal vez por eso quienes sirven a estos enfermos se cubren con un halo de heroísmo. Cuando se pregunta a los ciudadanos de Bélgica quién es el personaje más importante de su historia, la respuesta es casi unánime: Joseph van Buren, el apóstol de los leprosos, también conocido como el padre Damián de Molokai. Joseph van Buren fue un misionero católico que dedicó su vida a atender a la colonia de leprosos en la isla de Molokai, en el archipiélago de Hawái, lugar donde años después murió contagiado de la misma enfermedad. Damián dedicó su vida a atender a los enfermos de lepra, la mayoría de ellos protestantes, por lo que ganó admiración en el mundo al punto que grupos evangélicos apoyaban económicamente su ministerio, admiraban lo que hacía por los enfermos, por esos enfermos que ellos mismos no podían o no querían atender. Hoy en día, aunque requiere tratamientos prolongados, la enfermedad es curable al menos en las primeras etapas. Pero como señalamos anteriormente, hay una forma de esta enfermedad que sigue vigente y es la lepra del alma. El pecado es una fiebre prodigiosa que se siente menos cuando mayor es su ardor y su violencia. Nos engaña haciéndonos creer en nuestra propia grandeza y dignidad. Recuerdo mis tiempos de seminarista a cierto predicador que fue invitado a un servicio de capilla. Predicar allí no era una tarea fácil, pues el hombre debía predicar ante una audiencia formada por doctores eruditos y varios estudiantes aventajados, de manera que no era fácil hacerlo. Pero el predicador le bastó un saludo para ablandar a su audiencia. Dijo: en este día me siento profundamente honrado al dirigirme a tan selecto grupo de pecadores. De un solo tajo cortó los cuernos de su audiencia, que estuvo más dispuesta a escucharlo humildemente. No fue la primera vez que esto ocurrió. El doctor Martin Lloyd-Jones fue invitado a predicar en la Universidad de Oxford ante la crema innata de la intelectualidad británica. Él sabía de la suficiencia intelectual de muchos de ellos, así que escogió el texto de la sanidad de Naamán como base de su reflexión. Estamos hablando del segundo libro de Reyes, capítulo 5. En algún momento el doctor Lloyd-Jones dijo a su brillante audiencia: sé que la mente es algo bueno y que el intelecto es valioso al examinar el mundo y para el conocimiento humano, la ciencia, el arte y todo lo demás. En estos terrenos la capacidad cuenta. Pero, querido amigo, estás ante Dios, el absoluto y eterno. ¿Y qué valor tiene el mayor intelecto que haya conocido el mundo? Es tan inútil como el más grande de los ignorantes. Que un hombre enfrente su intelecto a Dios muestra simplemente que en un sentido hay algo erróneo en su intelecto y no es capaz de pensar cabalmente. Si pensara de manera cabal diría: ¿quién soy yo para abarcar la mente de Dios? Si lo hiciera sería tan grande como Él. Eso es lo que el hombre intenta hacer, y cuando se le dice que su gran intelecto no tiene valor aquí, se ofende como lo hizo Naamán, y lo mismo sucede con todo lo demás. El pecado no es un problema intelectual, es un problema moral. El problema de todos y cada uno de nosotros en este mundo es un problema moral, no intelectual. No me importa lo grande que sea tu intelecto, no importa lo alta que sea tu alcurnia. Solo eres un pecador desesperado como todos nosotros. Eres una criatura con celos, envidia, compasiones, lascivias, deseos. Eres impuro, tienes lepra en el alma. No importa qué ni quién seas. ¿De qué te sirve hablarme de tus grandes cualidades mientras estás leproso? Este es tu problema. No conoces a Dios. Haces el mal. Eres indigno. Eres impuro. Y es allí donde empieza el Evangelio. Una vez más, cuando enfrentamos un texto como este, donde se nos habla de la sanidad de un leproso,
Más allá de lo anecdótico, de lo interesante por sus aspectos culturales, hay una serie de verdades que siguen de manera permanente a lo largo de los siglos. Y es que a pesar de todo, este mal fue un medio para expresar varias realidades. La realidad de la condición del hombre delante de Dios, la realidad de la actitud de Dios delante de los hombres y la realidad de la respuesta que nos da en Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella motivos de aliento y de esperanza. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.